de la motosierra seguirá preso. El juez de garantías de Dolores convalidó la detención de este hombre que vemos en imagen, que se llama Eduardo Roberto Klum, que tiene 47 años, que solamente vive con su madre de 90 años y que el día domingo, como vemos en esta imagen, hizo dos maniobras. Por un lado, con esa motosierra taló un árbol y el árbol cayó encima del techo de una casa. Y luego, con la misma motosierra, fue a la puerta de un vecino, de la casa de un vecino, en la calle Ondinas al 1400. Estamos hablando de Edmundo Hernán Parini, es la víctima, ingeniero, 74 años. No tenía ninguna ondina, ¿no? Con la motosierra. No tenía ninguna ondina con el vecino y arrancó con la motosierra y le trató de atravesar la puerta a este vecino. Les cuento lo que acaba de pasar jurídicamente, porque como siempre contamos, y ayer lo hicimos con otro caso. ¿Está bien de la cabeza? Con este el loco señor? del camión. Sí, a ver, lo que hay que decir es esto. Insisto, aclaro. El fiscal, que se llama Juan Pablo Calderón, fiscal de Pinamar, pidió la internación urgente, además de la convalidación de la detención. ¿Por qué la detención? Porque el delito es daño, es un delito leve, pero necesitan tiempo para someterlo a pericias exhaustivas que determinen si estamos en presencia de una persona con problemas de salud mental. Entonces, lo tiene preso, pero en paralelo el fiscal le dice al juez, internelo. ¿Por qué? Porque ya tiene un dictamen incorporado en la causa, que es la historia clínica del imputado de Klum, que dice que ya había tenido un brote psicótico y esquizofrenia. Tiene dos diagnósticos dictaminados por distintos médicos y también lo revisó el médico legista que intervino en esta historia y compartió ese criterio. Pero mañana, a primera hora, en la asesoría pericial de Dolores, le van a hacer la pericia definitiva para ver si corresponde la internación en el marco del área de salud mental. ¿Qué puede pasar? Porque acá vienen las cuestiones para el futuro. Vamos a suponer que finalmente lo internen. En el área de salud mental se disponga con una pericia psiquiátrica y psicológica que harán mañana en Dolores, que tiene que ser internado porque es peligroso para sí y para terceros. Imagínate. También puede pasar que con un dictamen luego le den el alta. El fiscal ya está evaluando que ante esa posibilidad que podría darse en los días sucesivos, no hoy en la inmediatez, si esto pasara, es decir, si tuviese un alta médica, primero hay que determinar que estamos en presencia de una persona peligrosa para sí y para terceros con un dictamen médico. Pero si posteriormente recuperara la soltura, la libertad en todos los términos. En el jurídico se va en libertad, si no tuviese la pericia mediante, se va en libertad hoy por el delito de daño, ¿sí? Lo que el fiscal va a disponer es que este hombre esté con una custodia policial en la puerta de la casa. Si llegara a pasar esta parábola que les cuento, que lo internen porque se determina que hay necesidad de internación, porque... Sí, pero si no hay necesidad estamos en un limbo, en un hueco, en un gris. Ya le dijeron que hay necesidad de internación. Pero, falta el dictamen final, pero ya hay dos peritos que le dijeron, mira, en la historia clínica figura que esta persona necesita estar internada y bajo tratamiento. Mauro, ¿qué es lo que hace exactamente? ¿Cómo son sus ataques? Lo vamos a ver. A ver. Está documentado en este video. El primero de los ataques fue con una motosierra talar un árbol, ahí lo vemos en la acción, y ese tronco termina dañando parte de la maleza o de la estructura del árbol, daña el techo de una casa. Y luego va con la misma motosierra a esta casa que vemos en la calle Ondinas, al 1400, propiedad del ingeniero Edmundo Hernán Parini, y le da con la motosierra para atravesarle la puerta. No lo logra. Ah, quiere atravesar la puerta con la motosierra. Le quiere reventar la puerta con la motosierra. No, ya la imagen es tenebrosa. Fea foto si estás adentro frente al hogar, mirando el partido de los Pumas, y en la puerta empiezan... Es que fue el domingo, ¿eh? Y fue el domingo. Motosierra en la puerta, nada lindo, ¿eh? No sé el horario, pero fue el domingo, no sé si tiene hora el video. Ahí está, no lo veo. La parte de la puerta, ¿no? No, está la parte de la puerta. Esto es lo que permite la llamada al 911, por eso llega la policía,
Recordemos que está preso desde el domingo, no es que la difusión lo hizo meter en cana. Está detenido desde el mismo día domingo por decisión del fiscal Juan Pablo Calderón. A diferencia del caso del camión, ¿no? A diferencia del caso del camión. Pero del caso del camión ayer cuando me fui pude profundizar. Estaba imputado desde el día 1. Lo que pasa es que ayer el fiscal obtuvo una prueba central en el caso del camión, que fue el video que nosotros empezamos a adelantar aquí con un recorte fotográfico que le permitió tener probado que el atacante era la persona que todos mencionaban. Ahora, volviendo a este caso, Pinamar. Concretamente, lo que ordenó el fiscal Juan Pablo Calderón fue, o pidió que lo internen, el juez entiende que provisoriamente tiene que seguir detenido, pero que mañana mismo se hace en la asesoría pericial de Dolores, a 200 kilómetros o 100 y pico de kilómetros de Pinamar, se hace la pericia fundamental para determinar el estado psíquico de este hombre. Adelanto, insisto, repito, reitero, que ya hay informes que le aportaron al fiscal 3 médicos y la propia historia clínica que habla de un brote psicótico y de esquizofrenia, que alguien nos va a ayudar a traducir qué significa esto, si la esquizofrenia de por sí o un brote psicótico de por sí implica la peligrosidad para sí mismo y para terceros. No lo sé, no hablo de lo que no sé, pero por eso bueno, abro la pregunta. Tenemos a alguien que sí sabe de Qué buena de eso. producción. Gervasio Díaz Castelli. Vos lo pedís, vos lo tenés. Ahí lo tenés. Estamos acá. Bueno, muy contento de estar con ustedes. Hace Pero rato, muchas ¿no? gracias. Gracias, Gervasio. igualmente. Bueno, ¿Y qué ondina con una persona ondina. así? Sí. complejo, ¿no? Primero, como traducirle a la audiencia que lo que socialmente llamamos loco, los psicólogos, los psiquiatras lo llamamos psicosis. Dentro de la psicosis hay diferentes grandes diagnósticos, ¿no? Las esquizofrenias, las parafrenias, las psicosis paranoicas. Hay diferentes ramas que están como bastante estandarizadas en función de montones de cosas, de los síntomas, del tipo de delirio. Bueno, yo me interesaría que en principio como que la audiencia no asocie locura a peligrosidad. Porque en líneas generales, cualquier persona de lo que llama un loco, un psicótico, no suele ser peligroso contra otras personas. Por ahí sí contra sí misma, porque puede en un estado de delirio cruzar una calle sin tener, se pierden los registros del peligro, se pierden las facultades mentales. Particularmente la esquizofrenia, dentro de los grandes cuadros psiquiátricos, es como el más complejo, porque hay mucha disgregación y destrucción de las funciones psíquicas, lo cognitivo, lo temporoespacial, la idea de dónde está ubicada la persona, y hay un compromiso de delirios que muchas veces son aislados, ¿no? Pues la persona puede estar pasando por un proceso delirante, como puede ser el caso ¿no? Donde algún tipo de delirio del tipo paranoide le hace tener algún tipo de temor de que algún vecino le puede hacer un daño, entonces agarra la motosierra y empieza a andar como en un estado que medio sonámbulo, podemos pensarlo, ¿no? La persona está como alienado. No está en esta realidad. Míralo ahí en el momento de lo que es el intento de vulnerar la puerta de la casa del vecino de Edmundo Parini. Se lo ve como, perdido. Por los movimientos y demás, pareciera estar como hablando o diciendo algo. Como decís, como si como frases al aire. Bueno, suele pasar, ¿te acordás el vecino de Mataderos? Que decía, te voy a matar, y veía cosas que no sucedían, ataques o insultos que no estaban, voces que no existían. Acá es previo a talar el árbol. Y acá a veces en un momento se lo ve, tenemos testimonios después que hicimos en Pinamar, que nos pasaron los colegas, que revelan que esbozaba frases sin mucho sentido al aire cuando estaba cometiendo este intento de reventarle la puerta al vecino con la motosierra. Ahí pareciera que habla con alguien, pero en general lo que nos contaban los vecinos es que estaba como tirando frases sin sentido. Por eso el punto fundamental, Zeta, es que tenemos que entender que una persona que está en un brote psicótico está en otra realidad. A ver, no soporto la realidad, ni mi realidad interna, ni la realidad del mundo, y me armo otra realidad como mecanismo de defensa. Un loco es una persona que construye otra realidad para zafar de una realidad que lo angustia. Este es el tema fundamental. Entonces, si una persona está en otra realidad, si realmente está en otra realidad, realmente no está como en su mundo, por eso yo digo como un estado medio sonámbulo, ¿no es cierto? Sí. No está conduciendo sus acciones. Gervasio, igual, obviamente que faltan elementos para la pregunta que te voy a hacer, pero solo para ver si de casualidad se te puede ocurrir. Por ejemplo, cuando se los ve que ellos... se lo ve, que en este caso él sistemáticamente lo que hace es tomar una motosierra y darle a los árboles, darle a la madera, árbol, puerta, lo que sea. ¿Puede
interpretarse algo respecto de esa acción o no? Sí, digamos, que cada paciente psiquiátrico, cada loco, como quieran llamarlo, que no es ofensivo llamarlo loco, porque muchas veces ellos prefieren que lo llamen locos, no. que es más romántico, y no psicótico, que por ahí es más estigmatizante. Cada paciente psiquiátrico severo que está en un proceso de delirante, ¿no es cierto? Hay una interpretación. Yo te puedo decir, bueno, un delirio místico es una especie de función paterna que aparece y me cuida, soy el hijo de Dios. Entonces, cada delirio se puede interpretar de diferentes maneras y tiene un sentido, por supuesto que tiene un sentido. Este es medio Freddy Krueger, ¿no? Claro, bueno, por ahí hay un contagio, no te olvides que muchas veces la persona que está en un proceso de delirio toma cosas de la realidad. Por ahí vio una película que había una motosierra y armó el delirio con un elemento tomado de la realidad. ¿Comprenden? O sea, no es que... Para el caso, de todos modos, el fiscal lo aborda desde dos lugares. Está perfecto para mí lo que hizo. Ya concluye que es peligroso para sí y para terceros. Sí, al parecer Yo sí, me preguntaría si este tipo de trastorno no está asociado con consumo de alcohol, con consumo de droga. Me gustaría saber con quién vive, si la familia... Con la madre, solamente una mujer de 90 años. No tiene otra referencia en el mundo. Con lo cual ya la señora no tiene la capacidad ni la fuerza suficiente como para contener a semejante cuadro psiquiátrico. Mira cómo quedó el árbol que derrumbó. Con lo cual es altamente probable que para el caso hipotético de que no se pudiera proceder con una prisión preventiva, pero más que nada lo que están pidiendo es una medida de contención. Exactamente. Una medida de cuidado. Está abordando el tema de los dos modos que se lo debe abordar. El tema es cuándo se produce el próximo paso, ¿no? Alguna vez creo que conté esto. Me mandan cuando trabajaba en Nueve a hacer una nota en Belgrano con un muchacho que aseguraba haber visto un objeto volador no identificado. Cuando llego, era un chico joven de unos 18, 19 años, me atiende muy bien, no noté absolutamente nada extraño en él. Me hace pasar a la casa, toma unos cuadernos Gloria, unos cuadernos hoja fina Gloria, con una virome me empieza a mostrar anotaciones en clave, en código, que eran mensajes que él recibía de un extraterrestre que le iba diciendo determinada... Era un delirante total. Claro. Pobrecito. Ahora, ¿cuándo eso, que empieza a manifestarse en un cuaderno, pasa a la motosierra? O si hay casos donde nunca pasa a la motosierra, ¿no? La mayoría de los casos, en la mayoría de trastornos psiquiátricos severos donde hay un delirio, en general no hay conducta agresiva hacia los demás. En general, en gran parte de los casos. Puede ser que algunos, como parte de ese delirio, se inventen un enemigo, que a veces pasa. Eso pasa. Sí, a veces eso pasa, que por ahí lo que hemos hecho Una guardia cosa psiquiátrica... más paranoide. En un delirio más paranoide, que a veces pasa mucho, lo que hemos hecho guardia psiquiátrica a domicilio, que uno por ahí llega y hay una persona agarrada a una reja con un cuchillo y me van a atacar. Como el de Matadero. Como el de Matadero. Hoy Nacho va a averiguar en qué quedó esa historia. Pero son los casos menores, los casos de que se ponen agresivos así. Y si se ponen, tampoco lo hacen de manera personal. Esto hay que entenderlo. No es personal. Lo que pasa es que hay que vivir al lado de un si tipo te viene así. un tipo con un cuchillo y te dice... O con una vos sos motosierra. Pero mirá la imagen. Charlie la imagen te da Manson, miedo. sí. No, es tenebrosa. Sí, sí, por supuesto. No me gustaría cruzármelo. A mí no me gustaría ser Parini, que era la víctima que estaba del otro lado de la puerta de ese domicilio en la calle Ondina. ¿Cómo reaccionó? ¿Qué hizo? Llamó al 911. Y llegó la poli al toque. No, fíjate que llega al toque la policía. Mirá el video, si lo seguimos viendo. No, el tipo se metió dentro de la casa y dijo, no salgo, llamó a la cana. Que eran ladrones, aparte. No, lo vio claramente, porque ya había la escena previa se escucha primero la caída de un árbol. Y atrás el tipo que le taló un árbol con la motosierra. Taló un árbol, ahí lo ves, mirá, ahí está talando. Claro, pensé que estaba, bueno, hizo el doblete, hizo talado y el intento de reventarle la puerta. No es el primer episodio, este debe ser el final de una serie de sucesos. Los vecinos dicen que hay varias. ¿Y es una persona de qué edad? Porque es como medio entre cana, 47. ¿no? 47. Y la víctima 74, al revés, invertido para la quiniela. Mire, ahí está. Mirá la vez que la policía están parapetados los policías. Tienen un tipo con una motosierra, ¿qué hacen? Yo quiero, por supuesto, yo creo que no hay duda que una persona que está en este estado por la calle no puede estar conviviendo en sociedad. Eso está clarísimo. Lo que sí me parece como interesante aclarar que es una persona que está con sus facultades absolutamente alteradas. Está bien, pero ¿qué es esquizofrenia para que se entienda? Porque yo no entiendo y por eso te invitamos. ¿Cómo se explica de una forma fácil qué es la esquizofrenia? Bueno. Porque es el primer dictamen que le entregan al ¿Es la al típica médico. doble personalidad, la esquizofrenia? No, la esquizofrenia hay dos elementos fundamentales. Lo que se llama la introversión de la libido, o sea, la persona se vuelve un poco, ¿cómo decirte?, como autista, encerrado sobre sí mismo, se desconecta, hace una especie de ruptura parcial con la realidad.
Y después, mucha destrucción de las funciones psíquicas. La persona empieza en un estado de delirio desorganizado en su lenguaje, con pequeñas ideas que pueden ser en relación a una persona, en relación a sí mismo, en relación a sonidos. ¿Es adquirido la esquizofrenia? Es una cosa que se desencadena, que en general precozmente, antes se le llamaba demencia precoz, en general se desencadena pasadita a la adolescencia. ¿Pero tiene conciencia de los actos? Digo, ¿este tipo se da cuenta que lo que está haciendo es peligroso? No. Taxativamente, en la mayoría de los casos no. La persona está en un proceso delirante, sus acciones están gobernadas por un delirio interno.